Muy buenos días y gracias por escucharnos nuevamente. Es un gusto tenerlos de nuevo por acá. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el cine mexicano. Sí, es Dae, justo como lo mencionas, un tema sumamente importante y esta vez nos acompaña Eduardo, Emiliano, Omar y Ginger. Y vamos con los capos de este tema para que nos hagan saber un poco de esto, nos metan en contexto acerca del cine mexicano. Vamos contigo, Eduardo y Ginger. Muchas gracias, Mariana. Primero, un saludo para toda la gente que nos está oyendo. Y bueno, el cine mexicano tiene sus orígenes desde la época del presidente Porfirio Díaz. México fue el primer país latinoamericano que hizo cine. Antes estos eran llamados cortometrajes, pero hasta el 30 de marzo de 1932 se estrenó la película titulada San, protagonizada por la actriz Lupita Tobar. Bueno, Ginger, ¿qué nos puedes contar más acerca del cine mexicano? ¿Sabían que el 15 de agosto es el Día Internacional del Cine Mexicano? Y la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Subdirección de Proyectos y Eventos Internacionales del Instituto Mexicano de Cinematografía prepara una selección de 16 largometrajes y 6 cortometrajes para ser proyectados en y con el apoyo de las embajadas y consulados de México por el mundo. Estas funciones tendrán lugar durante el mes de agosto en diversos recintos culturales, con los cuales colaboraron consulados de México en Boston, Sacramento, Fresno, Kansas, Salt Lake City, Puerto Rico, Montreal, Phoenix, Tucson, Yuma, Milán, Tecumán y Hong Kong, así como por las embajadas mexicanas en Argentina, Belice, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Rusia, Suiza, China, Indonesia, Singapur y la Oficina de Enlaces de México en Taiwán. La selección incluye animación, ficción y documentales, películas realizadas en los últimos años y clásicos del cine nacional, como las películas de Luis Buñuel. Las películas que se unen a esta celebración internacional son largometrajes y cortometrajes. En el área de largometrajes, veremos El maíz en tiempos de guerra, de Alberto Cortés, en 2017, El sembrador, de Melissa Elionzo Moreno, en 2018, Abismos de pasión, de Luis Buñuel, en 1954, y Los olvidados, de Luis Buñuel, en 1950. En el área de cortometrajes veremos Poliangular, de Alexandra Castellanos Solís, en 2017, Cerulia, de Sofía Carrillo, igual en 2017, Que vivan los novios, de Montserrat Larqué, en 2017, y La última estación hacia el sur, de Héctor Dávila Cabrera, igual en 2017. Este Día Nacional del Cine Mexicano llama como I'm Cine. Quiere celebrar a las audiencias, acercando a los mundos, a los cines mexicanos, a todas las personas por todos los rincones del país y en el extranjero. Celebramos también a quienes incansablemente exhiben nuestro cine, nuestra gran diversidad en nuestra mayor riqueza cultural. ¿Qué opinan de eso? Bueno, muchas gracias de verdad, Emiliano y Ginger, son datos demasiado interesantes. En otro tema, queremos dar la introducción a lo que es nuestro tema de hoy, ¿no? El cine de ficheras, un poco de la comedia romántica. Entonces, me gustaría empezar a mí con que el éxito del cine de ficheras se debe a varios factores, entre los que se encontraba su abundante oferta, pero sobre todo que ofrecían un retrato del demográfico que las consumía y al mismo tiempo reflejaba su mentalidad permeada por el machismo, deseos sexuales reprimidos y librados en pantalla, el uso de un lenguaje similar al empleado por el público y un humor picante que se complementaba con el carisma del elenco. Todo aquello proporcionaba un sentido de identificación que se mezclaba con el que quizá era el factor determinante, un voyerismo por ver a las reinas de las noches desnudas, en términos sencillos, el morbo. Las locaciones eran fundamentales, ya que este tipo de tramas estaban ubicadas en lugares conocidos por los espectadores, pulquerías, bares, vecindades o colonias populares, escenarios perfectos para que la gente pudiera evadirse de la realidad. Las ficheras fueron este género predilecto por la incipiente industria, cuya firma particular fueron los argumentos sencillos, los lugares comunes, las facilidades para filmarse, así como conectamos con el tema central. Esto ocurrió con una película que, pese a quien le pese, puede considerarse como un emblema en la historia del cine mexicano, Nosotros los Nobles. La cinta nos cuenta la historia de tres reyes que, tras llevar una vida de perdición y despilfarros, son excrementados por su padre al hacerlos creer que llegaron a la quiebra por un supuesto fraude. Esta mentira los forzará a ganarse la vida en los estratos bajos, básicamente siendo como el resto del mundo. A pesar de que parece una premisa original,
Existe un antecedente que utilizó un esquema similar, cuya clave yació en el establecimiento de una distinción de clases, tal y como ocurre en la sociedad mexicana, la de aquellos tiempos y la de la actual. Nosotros los pobres y ustedes los ricos, ambas de Ismael Rodríguez y ambas de la época de oro del cine mexicano. La cinta de Alarraqui y Rodríguez comparten elementos similares. La comentada diferenciación, proveer un sentido de identificación para el espectador y mostrar un trabajo honrado y a la vida del pobre idealizada, en donde a pesar de no tener los recursos económicos se puede ser inmensamente feliz. Volviendo a nuestro ejemplo inicial, tanto el cine de ficheras como la comedia mexicana actual se enlazan a partir del discurso, de lo que dicen tras la realización floja, de lo que se oculta detrás del reconocible elenco que los protagoniza. Ambas contienen rasgos de la mentalidad mexicana que aparentemente ha cambiado poco o nada. Estos aspectos son expuestos con explicitud y no a manera de crítica. Los elementos se disponen para causar gracia, a veces sin éxito. Temas como el machismo, la caricaturización de la homosexualidad, el lenguaje picosón, la misoginia asumida por las propias mujeres, la hipersexualización de la figura femenina, el sexo como tabú o deseo reprimido, o peor aún, a manera de realización personal como se representó en Loca por el Trabajo. Lo único que hacen es reflejar una idiosincrasia similar a la vista en la década de los 70, es decir, que alegamos que hemos cambiado aunque nuestra cinematografía refleja lo contrario. Ahora bien, hay una diferencia fundamental en ambas categorías. Las ficheras ofrecían un retrato más o menos fiable al del público, ubicando todos sus elementos en un estrato social bajo, pero las comedias románticas ubican su objetivo en la aspiración, usando este elemento para vender la idea de ser algo, el que caracteriza estos filmes. Ahora bien, Emiliano, cuéntanos más acerca sobre el cine mexicano. Gracias por lo mencionado. La verdad es que la época del cine de oro mexicano es para mí uno de los momentos, ¿cómo decirlo?, más bonitos, más padres, porque siento que es cuando el cine se encuentra, el cine mexicano se encuentra en su forma más pura. ¿Por qué? Porque no existen grandes producciones, no hay muchas localidades, todo se graba dentro de los foros, y que aparte no eran grandes, ¿no? O sea, era con lo que se tenía en ese momento, y lograban hacer producciones fenomenales, ¿no? Claro, fenomenales me refiero a lo que había en ese entonces, ¿no? Y que con muy poco, como ya mencionaba, lograban hacer mucho. Entonces, esa época es un recuerdo esplendoroso, ¿no?, del cine mexicano. Y bueno, también tuvimos a reconocidos directores como lo eran Luis Buñuel, Emilio el Indio Fernández, Juan Bustillo, entre otros. Y bueno, también los artistas, ¿no?, que era Joaquín Perdavé, Jorge Negrete, Dolores del Río, Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Creo que todos hemos visto alguna vez algunas películas de ellos. Las seguimos viendo y creo que nos hacen reír, ¿sabes? O sea, tendrán muchos años, pero algo causan, algo tienen que siempre nos llaman la atención, ya sea uno para verlas en un momento de entretenimiento o para recordar cosas, ¿no? Entonces la verdad es que es una época muy buena. Y bueno, todo esto se desata a raíz de la cinta Allá en el Rancho Grande, estrenada en 1936, ¿no? Que es, como ya decía, a raíz del éxito taquillero, y porque es cuando da el salto, o más bien se pone a México dentro del mapa en la industria cinematográfica, ¿no? Y bueno, esto se fortalece porque sucede la Segunda Guerra Mundial, entonces se tiene que parar la industria cinematográfica en países grandes como lo era Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces México, pues, se crece, ¿no? Y bueno, con esto damos cierre al primer bloque de nuestro programa. Los dejamos con una canción conocida por muchas personas, del cantante Pedro Infante. Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da.
maldito corazón. Me alegro que ahora sufra. Qué gran canción acabamos de escuchar. Yo creo que es una de las que marcó el cine mexicano. Yo creo que escuchamos esa canción y todos reconocemos más o menos de qué época fue. Pero ahora vamos con una entrevista con el señor Ernesto que nos acompaña en esta ocasión. Una persona que le encanta el cine mexicano y nos va a platicar un poco acerca de... Señor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Platíquenos, ¿cómo está? Me encuentro muy bien, muy contento de que me estés entrevistando, de poder expresarles pues lo poco que sé del cine mexicano, pero me encanta, ¿no? ¿Qué importancia tuvo la época dorada del cine mexicano en México? Sí, mira, fue importante porque en la época dorada es el inicio y los precursores de buenas películas producidas quizás no con un presupuesto muy elevado, sino más apegadas a lo que era el pueblo de México en aquella época. Películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Pepe el Toro, Dos tipos de cuidado, entre muchas otras, ¿no? Y eso pues da el inicio de los que fueron los grandes actores de hace muchos años en el cine mexicano. ¿Y qué actores consideraría usted que marcaron el cine mexicano? Pues hubo muchos, indudablemente uno de los principales e íconos del cine mexicano es Pedro Infante. Inclusive fue ganador de un premio llamado el Oso de Berlín, un premio internacional. Y bueno, en el pueblo mexicano se le conoce mucho como un cantante del bolero ranchero, pero realmente fue un gran actor, entre otros como Sara García, como Jorge Negrete, unas inclusive no siendo mexicanas, como una cubana llamada Ninón Sevilla, una española como la española Sarita Montiel, y entre muchos otros actores muy buenos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles películas considera que marcaron el cine mexicano? Hubo buenas películas, yo recuerdo mucho una trilogía de Pedro Infante, de Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Pepe el Toro, Dos tipos de cuidado, Allá en el Rancho Grande. Hubo muchas películas muy buenas, yo creo que esas fueron unas de las que el pueblo de México recuerda, sobre todo pues la vieja guardia, ¿no? La gente un poquito más grande de edad. Espero que pues los jóvenes empiecen a ver ese tipo de películas, entre otras de esa época, muy buenas. ¿Qué trama es más de su preferencia? ¿Comedia o comedia romántica? Pues yo me guío más por la comedia en general. La comedia romántica pues es muy bonita, pero en general la comedia me atrapa y creo que me gusta más pasar un rato riendo. Un rato agradable, exactamente. Eso para mí es más importante, ¿no? Pero sí le gusta también la comedia romántica. Claro que sí también, pero la comedia en general se me hace uno de los mejores rubros del cine. ¿Y una que usted recomendaría de comedia, cuál sería? Indudablemente hay una de Cantinflas que se llama El Bombero Atómico. No paras de reír, la verdad. Muy linda película. Hay una película que a mí me gusta mucho, Nosotros los Nobles, ya es como más de nuestra época, más de el siglo XXI. Pero, ¿qué opina de esa película? A mí, en lo personal, me fascina. Mira, hubo un cambio en el cine mexicano que para mí fue muy importante en este tipo de películas del nuevo cine mexicano. Uno de ellos fue cuando salió una película llamada Solo con tu pareja. Eso fue un boom. Primero por la temática que abarcaba de la infidelidad hasta el contagio del VIH, SIDA. Después vinieron otras películas muy buenas como Amores Perros, con muy buen contenido para mi punto de vista. Y de ahí se soltaron muchas otras muy buenas, cómicas, ¿Qué culpa tiene el niño? No se aceptan devoluciones. Nosotros los Nobles, excelente película, a pesar de que algunas han sido, pues digamos que como comúnmente le llaman refritos de películas en otras épocas o internacionales, ¿no? De otros países. Pero la verdad que el cine
en la actualidad mejoró mucho porque hay un hueco entre el cine de oro, la época de oro del cine mexicano y el nuevo cine mexicano que fue de ficheras, y ese la verdad que era nefasto. Entonces hoy en día, a mi consideración, hemos mejorado, ha evolucionado de acuerdo a la ideología de los jóvenes, y eso es bonito, ¿no? Que haya calidad más que cantidad, ¿no? Una calidad, una temática y una estructura de la historia, ¿no? De las películas. Pues muchas gracias, señor Ernesto, y gracias por permitirnos entrevistarlo. Y pues esperamos les haya gustado este programa y esperamos verlos que nos escuchen en el siguiente. Y no olviden dejarnos su hashtag en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Para servirles. Gracias a ustedes.